Hola, ya estoy por acá empezando este live del domingo, el que les había prometido, em, para dos temas muy importantes que vamos a hablar el día de hoy, que me habían pedido mucho que hablara de estos temas, entonces por eso decidí hacer un solo live para hablar de los dos. Entonces, el primer tema del cual vamos a hablar hoy, bueno, voy a darles acá unos minuticos para ver si alguien entra y si no, pues empiezo a hablar de esto, que es muy importante. Hoy el live de hoy es muy bonito. Y si no, bueno, voy a ir empezando. Entonces, el primer tema es sobre el primer curso de la Escuela Tahom que inicia el 24 de enero, que se llama Introducción a la Espiritualidad, Bases para iniciar un viaje hacia el interior. Y el segundo tema sobre el cual les quiero hablar hoy es sobre mi experiencia en el retiro que hicimos en la Sierra Nevada de Santa Marta en este peregrinaje a Shemanco, que es el chakra del corazón de la tierra y que organizamos con Ruby Acosta y con Diomedes Izquierdo, que es el primer arqueólogo aruaco de la sierra y que fue estudiante mío. Entonces hoy vamos a hablar de estos dos temas y voy a empezar primero con el primer curso de la Escuela Tahom, ¿cierto? Pero para poder hablar primero de este curso de la Escuela Tahom, lo primero que quiero hacer es que recordemos un poco qué es la Escuela Tahom y cuál es el objetivo mío con esta escuela que inicia en enero del 2026, ¿no? Con este primer curso. Entonces, la escuela o la historia de la Escuela Tahom nace básicamente del hecho de que varios de ustedes me solicitaron, hola Camilo, ¿cómo estás? Me solicitaron que empezara a dictar cursos porque querían saber más sobre estos temas de espiritualidad que yo hablo tanto aquí en el Instagram como en mis sesiones. Así que pues varios me lo dijeron porque como ustedes saben y ya lo he dicho pues en varios lives y en distintos espacios, yo soy antropóloga, soy arqueóloga, también hice un doctorado en University College London sobre temas de espiritualidad y alternativas al desarrollo. De esto ya he hablado varias veces, como les digo, en otros lives, pero básicamente esas alternativas al desarrollo son las ecoaldeas, los ecobarrios, las iniciativas de transición. De hecho, tuvimos a la gente o a la comunidad que hace parte del ecobarrio de Ciudadela con el Subsidio y el Cortijo, con los que estoy trabajando ahorita, entre muchos otros. Los tuvimos en un live el año pasado, creo, o este año. Entonces, bueno, digamos que ustedes sabían de mi experiencia en esos temas, también saben que pues tengo ya más de 20 años de experiencia laboral en distintos sectores, sabían que he trabajado en el sector público, en ONGs, en organismos multilaterales como las Naciones Unidas y también saben que he trabajado en la academia. He sido profesora de universidades en Colombia, como los Andes, la Javeriana, el Externado, el Rosario, la Nacional. Y de hecho actualmente, como les conté, estoy haciendo parte de este proyecto. Digamos que aunque me dedico 100% a Tahom, todos saben que tengo todavía como una parte de mí en el mundo más 3D, por llamarlo de alguna manera. En este proyecto que tenemos con University College London, los Andes, la Javeriana y la Nacional, y la ONG, la Fundación Erigalle, sobre temas de alternativas al desarrollo en Bogotá. Entonces, como todos sabían que yo estoy en todos estos temas y que principalmente también he sido profesora, surgió de todos ustedes el interés que naciera la Escuela Tahom. Así que yo feliz de poder enseñar y hablar de estos temas con ustedes en este espacio que inicia entonces en enero de 2026. ¿Cuál es el objetivo de la Escuela Tahom? Por un lado, el objetivo de esta escuela es que se convierta en un espacio de aprendizaje y de formación espiritual, si queremos decirlo de alguna manera muy humildemente, de iniciación en estos temas, ¿no? Para que sea un espacio también de conocimiento, iniciación y transformación, donde todas las personas puedan obviamente adquirir diversas herramientas o explorar diversas herramientas espirituales y holísticas
que les permitan obviamente conectar con su proceso de evolución espiritual y de crecimiento, ¿no? Para así también poder no solamente fomentar un autoconocimiento y una reflexión de nosotros mismos frente a estos temas espirituales, sino que también nos volvamos todos agentes de cambio en el planeta, ¿no? Que tenga un efecto a escala individual, pero también colectiva. Siempre, digamos, a mí me gusta trabajar en las dos escalas porque el trabajo que hacemos en nosotros evidentemente tiene un efecto dominó en el entorno cercano y pues a nivel planetario. Si entre todos vamos despertando conciencia, vamos generando un cambio planetario. Entonces, porque la idea, como varias veces lo he hablado en otros lives, mi idea también es poder aportar a este despertar de conciencia, y para eso tenemos que empezar por nosotros mismos y luego trascender a otras escalas, ¿no? De la escala individual a la escala, digamos, ya de nuestro entorno cercano y a los demás. Por eso es importante que tengamos espacios de formación en estos temas de espiritualidad como la Escuela Taom, para poder realmente entender además estos temas. Como siempre hemos hablado, están muy de moda y mucha gente está haciendo hoy en día muchas terapias holísticas, pero a veces llegan a las terapias, me pasa a mí con la gente que atiendo, con mis pacientes, sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, por qué vienen. Entonces es importante también que ustedes se puedan formar en estos temas para saber incluso para qué sirven las terapias, cómo las pueden enfocar, cómo las pueden escoger también, ¿no? Bueno, otra cosa que también es importantísima para mí con la Escuela Taom es que también nos formemos en entender que estamos en un momento muy coyuntural de la historia de la humanidad, donde está generándose este despertar de conciencia, que también está conectado a esta necesidad de ese cambio de paradigma, ¿no? Nosotros vivimos en este paradigma, y también lo he hablado, como les he dicho en otros lives, que se llama el desarrollo, y es un paradigma que nos ha desconectado mucho de estos temas de espiritualidad. Realmente desde el siglo XIX viene muy profundamente esta desconexión. Entonces ahorita estamos enfrentando pues esta crisis ecológica y social, y es necesario que nosotros también entendamos lo que está pasando y esa necesidad de esa transición a un nuevo paradigma donde la espiritualidad juega un rol fundamental, como lo hacía en otras civilizaciones antiguas, para los egipcios, los incas, los mayas, los aztecas. Y ahorita está pasando mucho eso, entonces también es importante, la Escuela Taom también busco con esta escuela formarnos también en esto, en todo este tema de esta transición de las alternativas al sistema o al desarrollo, como las ecoaldeas, los ecobarrios, las iniciativas de transición, también porque la gente me ha preguntado mucho sobre eso. Me dicen, listo, es súper bonito el tema de espiritualidad, pero ¿cómo lo aterrizamos y lo traemos a la práctica? Que eso fue lo que le preguntamos el otro día en ese live que hice también con la gente del ecobarrio Ciudad de la Colsubsidio y El Cortijo. Entonces, dentro de este marco de la Escuela Taom, que busca, digamos, no solo formarnos a nivel de introspección, de reflexión como seres individuales, sino también seres que vivimos en un contexto y que hacemos parte también de un planeta que necesita una transformación y una transición en este despertar de conciencia. Dentro de todo este marco surge este primer curso de la Escuela Taom, que le puse como título Introducción a la Espiritualidad, Bases para iniciar un viaje hacia el interior. Entonces, ¿cómo surge este curso? Este curso surge porque me di cuenta que muchos de mis pacientes que llegan a sesiones, por más de que sepan mucho de espiritualidad o más o menos o un poquito, tienen vacíos en conceptos que son fundamentales y básicos dentro de los temas de espiritualidad. Entonces, por eso consideré que si vamos a hacer dentro de la Escuela Taom cursos, por ejemplo, sobre las escuelas de los misterios, de Isis, de Horus, de Osiris, sobre alternativas al desarrollo, sobre tarot, sobre péndulo, bueno, sobre todos los temas que me han pedido, no podíamos empezar si no teníamos como unos fundamentos básicos de espiritualidad establecidos para entrar ya a ahondar en otros temas que requieren, digamos, tener un fundamento o un prerequisito de ciertas cosas para poder ahondar con esto. Por esto este primer curso de la Escuela Taom está abierto realmente a todo el mundo, a gente que sepa mucho de espiritualidad, a que no sepa tanto, a que no sepa nada, porque va a servir para que entre todos establezcamos estas bases, digamos, o estos fundamentos de espiritualidad. Entonces, con este curso, la idea es que vamos a hacer como esta introducción muy integral y muy accesible y también muy sencilla a estos temas de estas categorías básicas de espiritualidad, y lo vamos a hacer desde esa perspectiva antropológica y arqueológica, porque yo soy antropóloga y arqueóloga, entonces he podido estudiar la espiritualidad desde esta mirada de la antropología y la arqueología, ¿no? Que es además muy bonita y considero yo muy adecuada
para aproximarse a la espiritualidad. Ya les explicaré yo en los cursos qué definimos como antropología y arqueología y cómo estas dos disciplinas miran o estudian o desde qué lentes leen la espiritualidad, ¿no? Entonces, la idea, como les decía, es que los participantes de este curso, por un lado, puedan o iniciar o seguir profundizando en sus procesos de sanación interior de una manera más consciente y responsable, entendiendo realmente lo que están haciendo e incluso lo que hacen cuando van a sus terapias holísticas, para que tengan como también esa conciencia de lo que están haciendo. Y también este curso va a permitir fortalecer o crear esa base, como les decía, para los cursos que vienen de la Escuela Tahom, porque varios de los que ya tengo, digamos, varias personas registradas en este primer curso y varios me han dicho que quieren, pues obviamente hacer este primer curso para tener estas bases claras y luego ya entrar a los de las escuelas de los misterios, los de tarot, los de oráculos, porque claramente eso va a facilitar el proceso. Entonces, ahora, ¿cuáles son o cómo vamos a manejar, cuál es la dinámica, digamos, del curso? Por un lado, en este primer curso de la Escuela Tahom vamos a tener todo unas, digamos, estructuras de componentes, entre comillas, teóricos, donde vamos a hablar de distintos temas y una parte también más práctica. Entonces, esa parte teórica, ¿qué tipos de temas vamos a tratar? Por ejemplo, algo muy básico, pero a la vez muy profundo, que es la diferencia entre espiritualidad y religión. Ahí ya he desarrollado bastante este tema, ya van a ver cuando veamos el curso que hay, digamos, diferencias bastante contundentes explicadas también en un contexto histórico y eso es importante entenderlo. Dos, también vamos a hablar de por qué es importante la espiritualidad en el contexto actual, marcado, por ejemplo, por temas como el antropoceno y las alternativas al desarrollo. Esto es muy, muy importante porque, como les digo, yo como antropóloga y arqueóloga también les voy a dar, digamos, esa mirada antropológica y arqueológica de estos temas. Y en este contexto es muy importante entender por qué hoy en día es importante este tema de la espiritualidad en este momento particular de la historia. Y esto está marcado, como les digo, por temas como el antropoceno y las alternativas al desarrollo, en las cuales obviamente voy a profundizar en el curso y les va a dar un marco contextual muy interesante para entender también esto, ¿no? También vamos a hablar de qué es la energía, qué es la vibración en la espiritualidad, temas también como cuáles son las prácticas cotidianas que les pueden servir para elevar su energía y su vibración. También temas como qué es el alma, qué es el yo, qué es el ego, qué es el ser, que son siempre términos que todos, digamos, utilizamos a veces indistintamente o no sabemos definir bien. Cuáles son las 7 leyes universales, que también es muy importante tener esto en cuenta para entender la espiritualidad. También todo el tema del karma y sus distintas interpretaciones dependiendo de las corrientes espirituales. Todo el tema del camino al corazón, que implica este camino hacia adentro, a sanarnos, que es muy importante, qué es la misión de vida, entre muchas otras cosas. Entonces, como vemos, son temas distintos, pero que abarcan como puntos de entrada al tema de la espiritualidad, que me parecen muy interesantes y que también fui, digamos, teniendo en cuenta de acuerdo a las conversaciones que he tenido con todos mis pacientes en sesión, que siempre me preguntan sobre ciertos conceptos que no tienen claros. Entonces, por eso también escogí esos temas. Bueno, ahora, con respecto a esa parte teórica, vamos a utilizar herramientas como lecturas que les voy a recomendar, entrevistas a expertos en estos temas e incluso videos que he ido escogiendo muy detenidamente sobre cómo hoy en día se dialoga la espiritualidad con la física cuántica, por ejemplo, para que también tengamos esa mirada de la espiritualidad que viene desde hace eones y que hoy en día también se está encontrando y está teniendo puntos en común en la ciencia con la física cuántica. Y es bien interesante todas esas, digamos, esos diálogos entre estas dos dimensiones nos dan mucha claridad también de cómo esto no es algo yuyu magic, como dicen por ahí, sino que ya está comprobado, entre comillas, científicamente, y la ciencia también nos ayuda a entender qué es la energía, qué es el aura, qué son los chakras, porque ya se puede, digamos, también estudiar desde esa mirada, ¿no? Entonces es bien, bien interesante y vamos a utilizar esos videos y esas entrevistas de apoyo para complementar lo que veamos, digamos, en esta parte teórica. Ahora, con respecto a la parte práctica de este curso, les decía, voy a implementar lo que ya empezaba a hacer presencialmente, que son estos círculos de la palabra para el alma,
con el tarot y los oráculos. ¿Por qué? Porque me parece también que, bueno, primero muchas de las personas que están por fuera de Colombia me han pedido que lo haga también virtual porque pues no pueden estar, digamos, en Colombia. Y pienso que también es bonito que podamos empezar a poner en práctica estas distintas actividades o formas de conectarnos y de sanarnos dentro del curso, porque como eso lo vamos a hablar teóricamente, me parece lindo que también podamos hacerlo en el curso, tanto de manera colectiva como individual, ya que vamos a utilizar estos espacios del círculo de la palabra para que yo también pueda ayudarlos con sus procesos desde el tarot y desde esta mirada de los oráculos, ¿no? Eso con respecto a eso, porque además considero que estos círculos, bueno, de los círculos de la palabra ya les he hablado en distintos lives. Hoy simplemente voy a hacer un recordatorio muy general, pero eso lo pueden, digamos, profundizar en los otros lives. Los círculos de la palabra, como saben, son una práctica ancestral que han utilizado distintas culturas, tanto en el pasado como en el presente, como un espacio de diálogo horizontal, muy empático y muy respetuoso. ¿Para qué? Por un lado, para sanar colectivamente y por otro, para tomar decisiones colectivas. Ahora, cuando yo pensé en esta práctica como parte de Taom, le agregué, digamos, el tema de los oráculos y el tarot para poder constituir estos círculos de la palabra como espacios sagrados de sanación, tanto individual como colectivos. Y así es como lo hemos venido haciendo tanto en Argentina, que se me abrió la oportunidad gracias a Luciano y otras personas allá, y ahora también lo hicimos en Colombia, en el Museo Nacional, y seguiré haciendo esta práctica obviamente en otros espacios, en Bogotá y en Colombia y en otros lugares de este planeta, ¿no? Pero entonces digamos que lo interesante de este círculo de la palabra que he venido haciendo y que voy a hacer en este primer curso de la Escuela Taom, es que vamos a utilizar acá también estos tarots y estos oráculos, como les decía, para poder generar estos espacios y ver en la práctica dentro del curso cómo podemos sanar colectivamente e individualmente y qué es eso de sanar, ¿no? Y para qué sirve el tarot y para qué sirven los oráculos. Eso también lo vamos a hacer en el curso dentro de esta, digamos, parte o dinámica práctica del mismo. Ahora, con respecto a la parte, digamos, ya más logística del curso y administrativa, este curso va a tener 5 sesiones. Cada sesión va a durar 3 horas y lo vamos a hacer todos los sábados de 9 a 12 hora Colombia desde el 24 de enero. Así que bueno, digamos que esa es una explicación, digamos, un poco general del curso, pero creo que toca los puntos más importantes y sobre los cuales todo el mundo me ha preguntado. Así que bueno, todos los interesados, como les digo, ya hay gente que está inscrita, los interesados me pueden escribir por el Instagram o me pueden inscribir por WhatsApp. El WhatsApp está en mi perfil de Instagram, pero por si acaso es +57, que es el indicativo de Colombia, 301-624-3048. Y aquí, digamos, termino la primera parte del live con respecto al primer curso de la Escuela Taom. No sé si alguien tiene preguntas antes de empezar con toda mi testimonio de lo que fue el retiro para mí, desde mi experiencia, el retiro en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces no sé si alguien quiere preguntar algo del curso o hola Emma, aquí veo a Emma, a Caro, aquí hay varias, hola a todas. No sé si quieren preguntarme algo del curso antes de pasar a la segunda parte, y si no, también pues las preguntas me las pueden hacer al final del live hoy, cuando termine de hablarles ya un poco más de mi experiencia en Shemanco. ¿Alguien tiene alguna inquietud del curso? ¿Quieren saber algo más? ¿O continuamos con mi testimonio? Caro, tan linda. Qué alegría que estén acá. Me alegra mucho verlas. Bueno, creo que no hay preguntas del curso, pero igual lo que les digo, al final pueden hacerlas o también me pueden escribir si tienen preguntas sobre el curso que inicia el sábado 24 de enero del 2026. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo tema que nos compete en este live del día de hoy, que es mi testimonio de este retiro maravilloso, de este peregrinaje que hicimos al chakra del corazón de la tierra llamado Shemanco en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Rubia Costa de Vida y Prana y con Diomedes, que como les dije es el primer arqueólogo aruaco de la sierra. Entonces, bueno, como ya les he comentado en otros lives y lo habíamos hablado con Ruby y yo también les había contado, desde 2014 yo fui convocada a hacer una activación de la rejilla crística planetaria, haciendo una triangulación entre 3 lugares de poder, que eran la Sierra Nevada de Santa Marta, la Laguna de Guatavita
y el Círculo de la Cosecha de Yeshua o de Jesús, que fue en Inglaterra. A mí me convocaron porque en ese momento yo estaba haciendo mi doctorado en Londres, Inglaterra, entonces yo podía desplazarme a ese lugar donde estaba ese chakra, ese Círculo de la Cosecha de Jesús. Así que en ese momento yo fui con otras 2 personas en Inglaterra a hacer esa triangulación, mientras en Colombia, en la sierra y en la laguna de Guatavita, eso fue en el 2014, había todo un grupo de mamos y de personas que estaban, digamos, sosteniendo energéticamente esa activación de la rejilla crística planetaria. Desde ese momento, bueno, voy a hacer aquí una aclaración porque la gente siempre me pregunta qué es la rejilla crística planetaria. Entonces, esta rejilla también es conocida como esa red crística o rejilla de luz, que se puede definir básicamente como una red energética sutil que envuelve a todo nuestro planeta y que está compuesta por una estructura de geometrías sagradas. Y esas geometrías sagradas lo que hacen es conectar distintos lugares de poder de alta vibración, como montañas, las pirámides, templos antiguos, centros sagrados naturales, con el propósito de mantener y elevar la frecuencia espiritual de nuestro planeta y de los seres que lo habitamos, animales, seres vivos, naturaleza en general. Esa es la rejilla crística planetaria. Por lo tanto, esta rejilla actúa como ¿qué? Como un sistema energético que conecta y armoniza toda la Tierra con planos superiores de luz y de conciencia. Ahora, aquí es importante aclarar que este término de crística no se refiere necesariamente al cristianismo en sí mismo, sino al estado de conciencia crístico, que es entendido como esa conciencia de unidad, de amor incondicional y de conexión con la divinidad que está presente en toda forma de vida. Entonces, bueno, primero yo inicié, digamos, mi recorrido por ese lado, luego me conocí más adelante con Ruby, que nos contó también en su momento que en 2019 ella había recibido este llamado de la Madre Tierra para empezar a tender esos puentes entre los caminos ancestrales del cóndor y del águila. Esto con el fin de unir a los pueblos originarios que tienen y contienen o son portadores de estos conocimientos ancestrales y de estas medicinas ancestrales en distintas partes del mundo. Y esto con el fin de ¿qué? De poder facilitar ese acceso a las personas a esta medicina sagrada, tanto del alma como del cuerpo, y de poder empezar a conectar esos saberes de la Madre Divina que entregó a estas distintas culturas de la Tierra, reconociendo así obviamente la espiritualidad que nos une a todos. Ella recibió ese llamado en 2019 y en 2020 Ruby junto con otras personas iniciaron todo este trabajo de unir esas sabidurías ancestrales en México, activando una serie de focos tonales o de vórtices energéticos en ese territorio, de lo cual pues Ruby también ya ha hablado varias veces. Ahora, después la vida nos llevó a conectarnos a varios, a mí, a Ruby, a otras personas, y el llamado para el 2025 fue poder llevar a cabo este retiro en la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente para poder anclar esos códigos de luz en este disco solar que hay en la sierra llamado Shemanko, que es también el chakra del corazón de la Tierra. Y es, de hecho, uno de los discos solares más importantes que hay en el planeta. Vamos a parar acá y aclarar qué es un disco solar, porque también sé que hay muchas personas que pues no saben qué es un disco solar. Básicamente, los discos solares son aquellos dispositivos energéticos o códigos de luz que fueron sembrados por civilizaciones antiguas, como la Lemuria, la Atlántida, en distintos puntos de la Tierra, sobre todo en lugares sagrados, con el propósito de activar la conciencia espiritual de la humanidad y de conectar con la sabiduría universal. Ya para aquellos, sé que hay algunas personas que probablemente no saben qué son la Lemuria y la Atlántida, y los invito a investigar. Son civilizaciones muy, muy antiguas que desarrollaron un alto nivel de espiritualidad, el manejo de todas estas técnicas con los cristales, con la telepatía, con distintas cosas, y bueno, que sufrieron distintos fines no muy felices por abusar de este poder de la espiritualidad. Pero bueno, eso es como para un curso también de la Escuela Tabón, que también seguramente haré más adelante. Entonces, estos discos solares están ubicados en puntos estratégicos del planeta, como la Sierra Nevada de Santa Marta, formando de lo que les hablé anteriormente, esta red o esta rejilla planetaria, y funcionan precisamente como portales de información galáctica, como puntos de anclaje de códigos que ayudan, entre otras cosas, a activar el ADN, que es algo que hemos hecho para aquellos que han estado en los grupos de los códigos de Sofía, y también para
podernos conectar con la conciencia solar, que entre otras cosas viene del sol central de la galaxia. Ahora, dentro de este marco, el retiro que hicimos en la sierra, tuvo dos objetivos. Por un lado, un objetivo individual, que era apoyar los procesos de sanación de cada uno de los participantes a partir de las distintas medicinas ancestrales y meditaciones y demás que utilizamos. Y por otro, era apoyar el proceso planetario en un momento que, como ustedes saben, muchas de las personas están hablando hoy de estos temas. Muchas personas están dedicadas a esto, como Matías de Estéfano, también José Luis París, Lupita, bueno, hay un montón de gente trabajando esto, Javier Volkov, en fin, a nivel mundial. Y estamos en un momento muy crucial de la historia de la humanidad, donde en medio de este despertar de conciencia es importante que pues las personas vayan despertando y vayan activando y entendiendo cuál es su misión dentro de este cambio que se está generando a nivel planetario, de conciencia, de frecuencia y demás. Entonces realmente acá la idea también de este retiro fue venir a apoyar este proceso planetario, activando y anclando una serie de códigos en este disco solar. Ahora, unos códigos que son tanto de luz cristalina, ya les voy a decir, eso lo aprendimos allá in situ por unas cosas que nos pasaron, y también códigos crísticos en este disco solar de Shemanko. Ahora, desde mi perspectiva les voy a hablar y les voy a dar mi testimonio de lo que fue para mí este retiro, porque no solamente para mí, sino también de lo que hablé con todos los participantes e incluso los otros organizadores, con Ruby, con Diomedes, porque realmente este retiro, les puedo decir yo, nos cambió la vida a todos, y lo hemos hablado porque de hecho hemos tenido reuniones posteriores al retiro donde hemos hecho compartires y círculos de la palabra para ver cómo vamos evolucionando cada uno en nuestro proceso y qué ha ido pasando con todo esto que activamos y se movió allá. Realmente yo podría definir este retiro como un rito de paso, que implicó una muerte y un renacimiento en el amplio y profundo sentido de la palabra para todos nosotros. Llegamos siendo unos y volvimos siendo otros. Algo realmente que fue, por ejemplo, muy transformador para mí como antropóloga, como arqueóloga y como humana, fue tener la oportunidad de convivir por unos días con la comunidad Aroaca, con la cual estoy completamente agradecida por su hospitalidad, su amor, su empatía, su ayuda. Fue realmente hermoso. Ellos realmente nos enseñaron muchísimas cosas, pero una de ellas que a mí me impactó mucho fue realmente cómo es vivir en coherencia con la naturaleza, ¿no? Entender cómo la naturaleza es un ser vivo y cómo tenemos que vivir en completa armonía y reciprocidad, ¿no? Con esos seres que habitan también este plano, ¿no? Este planeta, que hacen parte de la naturaleza, tanto así que pues es algo que obviamente todos los, digamos, en antropología uno cuando hace trabajo de campo sabe eso, pero fue muy bonito para algunos participantes tener la experiencia de llegar a un territorio y pedir permiso para entrar a ese territorio, ¿no? Para que todo fluyera bien, dejando unas intenciones, haciendo una limpieza energética. Ese tipo de prácticas fueron realmente maravillosas y muy evidentes de esa conexión que tienen estos habitantes de la sierra o esta comunidad aruaca con su entorno y con su naturaleza, ¿no? Algo también que a mí me marcó impresionantemente fue la energía de ese lugar, la energía del territorio. ¿Qué pasa? Todos sabemos, y acá siempre es importante aclarar y lo hago, hablo siempre desde una humildad muy profunda porque pienso que hay que tener mucho cuidado en estos temas de espiritualidad cuando uno habla y dice cosas porque hay una delgada línea entre el ego espiritual y la humildad. Entonces yo todo esto se los digo con todo el profundo amor y la profunda humildad, ¿no? De lo que para mí como humana, teniendo muy anclados los pies sobre la tierra, implicó esto. Una de esos, todos sabemos que todos tenemos dones o cualidades, y uno de esos dones míos es tener la capacidad de sentir la energía de los lugares. Yo he tenido la oportunidad de estar en Egipto, la oportunidad de estar en Inglaterra, en lugares de poder en Inglaterra, en México también en las pirámides, en distintos lugares de poder del planeta. Y realmente la energía que hay en la sierra yo jamás la había sentido. Es una energía realmente muy expansiva, muy amorosa. Realmente pues se siente que es el chakra del corazón porque es absolutamente expansivo. Entonces eso también me impresionó mucho para mí y creo que eso también hizo una diferencia en los procesos de todos los participantes, en cómo recibimos las medicinas y en cómo también hicimos esos procesos de anclaje desde este
sostén de la energía o la frecuencia del amor profundo y real e incondicional en ese territorio. Tan así lo vivimos que, por ejemplo, éramos 13 participantes y había un baño para todos y no hubo un solo conflicto por ese tema. Que yo sé que es algo muy sencillo y todo, pero realmente eso da esa evidencia, digamos, de ahí para adelante, cómo nos impactó esa energía del territorio a todos. Otra cosa que quería comentarles es que nosotros hicimos un recorrido por lugares sagrados que escogieron los mamos aruacos para ir a anclar estos códigos, que además pues fuimos anclando y fuimos moviendo en estos cristales que son realmente muy sagrados. Rui nos dio este cuarzo rosa para conectarlo con la energía del corazón de Shemanko y con nuestro corazón, y este cuarzo lemuriano para ir también anclando estos códigos que íbamos moviendo en estos lugares sagrados. ¿Cuáles fueron los lugares sagrados a los que fuimos? Fuimos a unas cascadas sagradas, a un cerro sagrado y a un árbol sagrado. Y realmente fue muy impresionante porque la energía de esos lugares, ahí me tocó, por ejemplo, en mi caso particular, me tocó hacer, yo no sabía, eso me enteré in situ, básicamente cuando llegué allá empecé a sentir y bueno, empecé a canalizar lo que me tocaba hacer, que fue entre otras cosas, por ejemplo, anclar unos códigos de luz aquí en el, digamos allá en el territorio, en la sierra, de distintos lugares que venían de Sirio, de Venus, de las Pléyades, bueno, de distintos lugares, anclarlos acá, mover energía entre ese círculo de la cosecha de Yeshua, conectándola con Shemanko, conectándola también con las pirámides de Egipto, bueno, fue todo un anclaje de distintos códigos, como les digo, cristalinos y solares. Ya les voy a explicar por qué cristalinos, porque esa fue otra cosa que descubrimos allá. También lo que hicimos fue mover códigos de la tierra hacia esos lugares de poder. Fue realmente un trabajo muy bonito, que es tal vez un poco difícil de entender o de digerir si uno no ha hecho este tipo de anclajes de códigos en distintos lugares. Digamos, como les digo, yo ya lo había hecho, entonces, pero es básicamente mover esta energía para también conectarla con la rejilla crística planetaria y poder despertar la conciencia de los seres que habitamos en este planeta. Y esto nos ayuda, entre otras cosas, estos códigos, a recordar quiénes somos, a recordar de dónde venimos, a recordar nuestras vidas, entre muchas otras cosas. Ahora, esa energía de ese territorio también nos afectó de distintas formas y fue en nuestro cuerpo físico. De hecho, cuando todos llegamos, a la mayoría nos dieron crisis curativas en nuestros cuerpos físicos, obviamente como resultado de esa depuración energética, emocional y física, ¿no? Ahora, también fue muy hermoso ver cómo de manera muy sincrónica se complementaron esas medicinas, tanto de los mamos, con las medicinas que llevábamos, digamos, Rui con sus medicinas muy ancestrales también, con el rapé y demás, y las mías que son más sutiles, cristalinas, con toda la parte de meditación y canalización de otra serie de cosas, y todo realmente se fue dando de manera muy sincrónica para apoyar un proceso tanto individual como colectivo. Eso también fue muy, muy, muy bonito. Ahora, algo que pasó en el territorio que fue también maravilloso y hermoso fue que todos fuimos iniciados de distintas formas, ¿no? En mi caso, y eso es lo que les quería contar con toda la humildad, y aquí lo que yo voy a decir y voy a contar ahorita, no soy ni la primera persona que lo ha dicho, ya muchas personas en este planeta han recordado sus vidas pasadas, porque hay muchos que venimos haciendo mucho trabajo muy profundo en nuestros propios procesos de sanación, teniendo acceso a los registros akáshicos, por canalización a otras vidas. Entonces los que me conocen saben que yo desde chiquita, y yo también les he contado mucho acá, estaba obsesionada con ser egiptóloga. Yo tenía certeza que había vivido en Egipto desde que era chiquitica. Entonces eso para mí pues ya era como una verdad para mí, para mi alma, ¿sí? Pero a lo largo de mi vida, distintas mujeres medicina que han hecho parte de mis procesos de sanación me lo han ido confirmando, yo también me lo han canalizado. Y pasó algo muy bonito en la sierra, y es que Ruby, como digo yo, me reinició como sacerdotisa de cristal de Hathor. Yo ya sabía, digamos, que había hecho parte de esas sacerdotisas de Hathor, porque de hecho ya tenemos, bueno, como un grupo con unas con las que Ruby ha recordado, yo he recordado, todas hemos recordado de distintas formas, pero el tema de cristal no lo sabía, ¿sí? Entonces fue muy bonito, y fue realmente muy revelador, porque al tener esta información, obviamente yo llegué a investigar qué eran las sacerdotisas de cristal de Hathor, ¿no? Porque yo ya sabía, como les digo. Entonces fue muy bonito porque
Es aquí también importante aclarar que esta información que les estoy dando, digamos, no es para crear, por eso les decía que uno siempre tiene que hablar desde la humildad, porque es muy peligroso estos temas y más en espiritualidad. No es para crear relaciones de poder ni decir que nadie es más que nadie, porque todos hemos tenido muchas vidas y todos obviamente hemos estado, digamos, en distintos procesos, hemos sido buenos, malos, hemos hecho parte de grupos espirituales o no, en fin, eso es obvio. Lo simplemente estoy contando como desde mi historia de vida y cómo tiene además coherencia con lo que hice allá en Shemanko y con mi propio proceso, ¿no? De mi historia de vida. Entonces, frente a estas sacerdotisas de Hathor, denme un segundo. ¿Qué les quería contar acá? Bueno, porque fue importante cuál fue la información que encontré de las sacerdotisas de cristal de Hathor y que me sorprendió dentro del contexto de este retiro peregrinaje a la sierra y a Shemanko. Entonces, lo primero es que estas sacerdotisas de cristal tenían la misión de activar los lugares de poder planetarios, anclando las energías femeninas del Sol y las energías cristalinas para el despertar planetario. Entonces, lugares de poder como Shemanko, que es el, digámoslo como les conté, el chakra del corazón de la Tierra. Ahora, estas sacerdotisas de cristal ya habían despertado su cuerpo de luz, es decir, su ADN había mutado a cristalino, que eso, los que saben que hay varios acá que hicieron parte de los códigos de Sofía, los códigos de Sofía lo que buscan es mutar el ADN de esa base de carbono a silicio para que se vuelvan cristalinos. Entonces, digamos que, pues en mi caso, yo ya había hecho ese proceso, como muchos ya lo han hecho con los códigos de Sofía, por lo cual al hacer ese proceso y tener este ADN cristalino, esto sirve para servir como canales de energía y anclaje de estos códigos de luz. Ahora, estas sacerdotisas de cristal de Hathor también son guardianas del sonido, de la frecuencia y el amor solar que canaliza la energía de Hathor para ayudar a elevar la conciencia planetaria desde la pureza del corazón y la vibración cristalina. Hathor, ¿quién es Hathor? Porque seguramente no todo el mundo sabe quién es Hathor. Hathor es una de las deidades más antiguas de Egipto. Espiritualmente ella representa la frecuencia del amor divino, de la belleza, la fertilidad, la música, la alegría, la conexión con el corazón, y para mí es una de esas grandes maestras, digamos, que le daba como estructura a la espiritualidad. Los que me conocen saben que para mí eso es bien, bien importante. Hathor vino también a darle esa rigurosidad que requiere la espiritualidad, que digamos, eso lo traemos desde las épocas de Egipto, del antiguo Egipto, y hoy en día es importante recordar esto, ¿no? Porque para algunas personas la espiritualidad son temas chalala o temas hippies, y realmente no. Como les he contado a muchos, en Egipto la espiritualidad era la base de la sociedad, tan así que tenían universidades de espiritualidad como estas escuelas de iniciación de los misterios, ¿no? Entonces Hathor también era muy importante dentro de este mundo de la espiritualidad en Egipto. Y la energía de Hathor estaba profundamente vinculada con todo el tema de la feminidad sagrada, de la creación y la armonía universal. Entonces, de hecho también en las escuelas de los misterios, como les cuento de Egipto, Hathor era considerada una maestra de la energía del sonido y de la vibración, y ella ayudaba de hecho a los iniciados en estos temas de espiritualidad a elevar su conciencia mediante el uso de la voz, de la danza y de la música. Ahora, Hathor representaba también la frecuencia del corazón y el principio femenino divino. Por lo tanto, las sacerdotisas de Hathor, como les decía, eran las encargadas, y concretamente las de cristal, de custodiar esta frecuencia del corazón planetario que se encuentra en el chakra del corazón, es decir, en Shemanko. Por eso les digo que para mí fue muy revelador que me reiniciaran, como digo yo, como sacerdotisa de cristal de Hathor en ese lugar, porque estas sacerdotisas de cristal eran las encargadas de cuidar esa frecuencia del chakra del corazón. Es decir, yo ya había hecho esto en otras vidas, cuidar esta frecuencia, y por eso ese territorio me llamó. Como les contamos en muchos de los lives, para digamos, este retiro estaba pensado para hace 2 años y yo no pude venir y no se pudo hacer. Y tanto Ruby como Diomedes como yo sentíamos que por algún motivo también era importante que yo estuviera, y ya entendimos, entre otras cosas, por qué, ¿no? En mi caso, pues todos eran importantes, pero estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Porque era importante, por ejemplo, que yo pudiera ayudar a anclar esos códigos, porque ya lo había hecho antes. Ahora, las sacerdotisas de cristal de Hathor también servían como puentes entre las estrellas y la tierra,
porque eran portadoras de las frecuencias de Venus, de Sirio y del Sol, y de templos, perdón, de cristal etéricos. Eso también es importante porque entre las cosas que me pusieron a hacer allá y después entendí, como les decía, era primero bajar códigos, luego subir códigos de la Tierra hacia arriba, moverlos, nos hicieron moverlos de hecho con los de Sirio, con Venus, con el Sol central de la galaxia, y después por eso cuando leíamos esto con Ruby decíamos como wow, es increíble, porque nosotras leímos esto después. O sea, nos enteramos que lo que estábamos haciendo es lo que hacían las sacerdotisas de cristal de Hathor. ¿Qué más les puedo decir de esas sacerdotisas? Creo que, espérense. Bueno, ahora, fue importante también porque las sacerdotisas también estaban encargadas de poder trabajar, digamos, con estos códigos y ayudar a anclarlos en la tierra. Y resulta que en el chakra del corazón de la tierra o en este disco solar de Shemanko, en un lugar particular está, digamos, esa computadora cuántica originaria con todos los códigos iniciales de la Tierra. Que eso fue algo que también nos mandaron a, digamos, a anclar, a bajar unos nuevos códigos y conectarlos con otros puntos de poder o lugares de poder de la rejilla crística, como las pirámides de Egipto. Entonces también hicimos ese trabajo dentro de este proceso de la sierra. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Bueno, ahora también es importante aclarar, como les decía, que esta información que nos llegó no significa que haya una jerarquía de poder y que las sacerdotisas de cristal fueran re importantes, no, porque también empezamos a canalizar y empezamos también a investigar que había otras sacerdotisas de Hathor, ¿no? Y que de hecho yo podía ser parte de las de cristal, pero también había otras que eran las de el corazón dorado, las de Isis, en fin. Entonces lo interesante de esto es empezar a recordar, como les digo, no soy la única, ni la primera, ni la última que lo ha hecho. Muchas personas han recordado sus otras vidas. Hay mucha gente hoy en día hablando de esto y desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo bonito para mí en mi caso es que gracias a haber entrado en contacto con esta energía o esta frecuencia de Shemanko, recordé también que entre otras cosas en alguna de mis vidas, como sacerdotisa, fui sacerdotisa de cristal de Hathor y que hice este trabajo de anclar estos códigos de luz, que era algo que ya en esta vida me había tocado y pues me dio claridad también frente a una parte de mi misión de vida. Y aquí nos dice Emma, el silicio es el elemental más abundante en la capa del planeta. Es cierto, Emma, así es. Entonces, claro, evidentemente, pues para mí fue un proceso muy hermoso poder estar en este retiro porque eso también me ayudó a confirmar, digamos, partes de mi misión de vida que ahora más sé ahora que tengo que seguir de los cristales. Sí, además, es cierto, es la base principal de los cristales que estamos manejando además aquí. Entonces, me ayudó a confirmar esto, ¿no? En mi caso, y a todos los demás que también les quería contar eso, donde yo no fui la única reiniciada, todos fueron reiniciados, como yo digo reiniciados porque uno diría iniciados, pero reiniciados porque todos los que fueron iniciados en distintas cosas, que ya habían sido en sus otras vidas. Otros también habían otras que fueron sacerdotisas también de Hathor, otros fueron, bueno, trabajaron en Egipto, en distintas cosas, ahí recordaron esas otras vidas, lo cual también les ayudó a reafirmar y reconectar con sus dones y entender también su misión de vida en este proceso, porque todos los que van a este tipo de, digamos, de retiros y demás, evidentemente, y a un lugar como Shemanko, el territorio también recibe o permite que unas personas entren y sí hace parte de su misión, ¿no? No significa que excluya, sino lo que quiero decir es que todo es perfecto y los que fueron es porque tenían que ir, ¿sí me explico? Entonces todos teníamos, digamos, parte de esa misión ahí. Ahora, yo sé que este año la energía ha estado súper fuerte, lo he hablado con todos mis pacientes y también con amigos terapeutas y amigos y demás. Y de hecho, mientras estaba preparando este live, me dijeron que era importante que les dijera a todos los que vean y tengan acceso a este live, que es muy importante entrar en contacto con estas energías del chakra del corazón o con el disco solar de Shemanko de la sierra. Pueden visualizar la sierra, pueden llamarlo, pueden conectarlo, es una energía del corazón, porque esta frecuencia de ese lugar, como les dije, es muy expansiva, muy amorosa y muy poderosa. Entonces, para momentos de plena incertidumbre, y sé que son momentos muy duros para mucha gente, al entrar en contacto con la energía de este chakra les va a poder ayudar a disolver la tristeza, los miedos, con esta frecuencia de amor incondicional tan potente y poderosa, y poder llevarlos desde un lugar de estas energías cristalinas
que quiero aclararles que son energías cristalinas y también porque fue importante eso para mí. Ya les digo a qué se refieren las energías cristalinas, porque tienen acá una definición. Denme un minuto, que quiero decirles esa parte que es muy bonita. Espérenme un segundo. ¿Dónde está? Aquí está. Las energías cristalinas son energías de amor, de pureza, de transparencia y de coherencia. Entonces, esas energías están ancladas también ahí en este disco solar, ¿no? Entonces, este es un momento en el que ustedes también pueden conectar con esas energías que están en este disco solar, porque son momentos que no han sido fáciles. Ahorita noviembre es un mes que viene, como lo hablábamos con Emma, con varios retrógrados, y también es el mes donde, si este ha sido el año por excelencia de trabajar la sombra, noviembre va a ser el mes por excelencia de que esa sombra salga en plenitud y la abracemos y la inundemos de esa energía, por ejemplo, del disco solar de Shemanko, que es de amor, para poder abrazarla, digerirla y transmutarla, ¿no? Entonces, bueno, esa es como parte de mi testimonio, que sé que se los debía a varios porque me han preguntado bastante sobre cuál fue mi experiencia en Shemanko. Otra cosa que también antes de cerrar quería agregarles es que siempre creo que les hablaba a ustedes, por ejemplo, y lo decía con Ruby. Ruby tiene una energía muy fuerte, muy de tierra, ya por eso maneja estas medicinas ancestrales como el rapé, la maestra, la chamana, por eso le dicen la chamana cósmica en México. Y yo siempre he sido muy respetuosa de esas medicinas. A mí me cuesta más entrar en contacto con ellas porque yo decía que mi energía era muy sutil, esa era mi manera como de definirlo, ¿no? Pero ya entendimos, gracias a esta reiniciación, y es que mis energías no se definen como sutiles, sino como cristalinas, dentro de esta lógica de las sacerdotisas de cristal de Hathor. Entonces creo que eso también, lo que les digo, desde mi proceso, todos estos eventos o retiros son procesos de una profunda iniciación y son ritos de paso muy profundos, y eso fue lo que vivimos todos en este retiro. Así que bueno, ese es como mi compartir frente a lo que fue este proceso, por lo menos general. No hay mucho por contar, son demasiadas anécdotas, demasiadas experiencias, demasiadas cosas nos pasaron, pero creo que esto por lo menos ya les da una idea general de lo que fue el proceso para mí. Ahora sí, antes de cerrar, abro el espacio. No sé si quieren preguntarme nuevamente cosas de lo que hablé en la primera parte sobre el primer curso de la escuela Taom, o si quieren preguntarme cosas de la sierra, o si quieren hacer algún comentario. Aquí abro este espacio entonces para que ustedes puedan interactuar conmigo, o si alguien quiere decir algo, no sé, antes de dejarlos en este domingo, que vayan y puedan descansar. ¿Alguien quiere decir algo, contar algo? No sé. Nadie. Nadie tiene preguntas, comentarios. Si nadie tiene preguntas, comentarios, bueno, no importa, igual como les digo, me pueden escribir. Aquí escribió Caro. Tan linda, gracias, Caro. No, con todo el amor. Yo feliz de haber podido compartir sobre mi experiencia y darles un poco de idea de lo que fue este viaje, porque sé que también siento que cada vez más y hoy en día es importante. Sí, sí, Michelle, voy a dejar el video completo en mi perfil para que lo puedan ver. Creo que hoy en día es importante que cada vez más hablemos muchos de estos temas, ¿no? Desde un lugar obviamente de responsabilidad y de ética y de todo lo que está pasando en este momento en el planeta, porque sí es importante que despertemos la conciencia y hagamos este despertar planetario, pero desde un punto muy responsable, ¿no? Y muy aterrizado y anclado. Entonces ustedes saben que yo les hablo acá como con toda la seriedad, como muy Hathor, ya que soy siguiendo a mi gran maestra Hathor, dándole como esa estructura y esa seriedad que necesitan estos temas de espiritualidad, porque estos temas son muy importantes. Y creo que una de nuestras misiones también en un momento como este en la Tierra es darle ese lugar a la espiritualidad, ¿no? Dejar de que vuelva a ser lo que era antes, porque lamentablemente debido a los distintos paradigmas en los que hemos vivido y al mal empleo del método científico se le ha quitado la validez y la importancia que tiene dentro del planeta y que ha tenido, y lo digo como antropóloga y arqueóloga, en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es importante volver a reivindicar la importancia de estos temas de espiritualidad desde un lugar
de seriedad y de poder y no como cosas que fueran, digamos, temas chalala. Tati, ¿qué tips nos puedes dar para abrazar un poco más fácil nuestra sombra en este noviembre que pinta bien denso? Caro, totalmente, eso me dijeron cuando hice este live, que les hablara de conectar con Shemanko, con la energía de este chakra, de este disco solar, que está representado, si quieres, puedes visualizar siempre este cuarzo rosa, y conectar con esa energía al lugar y entrar a inundar tu sombra y tus miedos con esa energía. Esa energía es amor puro, pero entra ahí, es súper expansivo, como que rompe todo amorosamente, en el buen sentido de la palabra. Entonces medita mucho con la energía del disco solar de Shemanko. Ese sería un consejo que les doy para este noviembre. Y mantenerse siempre en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y entender o recordar lo que dicen muchos ya, ¿no? Que esto es un poco esta teoría del juego, estamos en un juego, y nuestras almas tienen muy claro a qué vinieron a este juego. Ahora nuestra tarea es recordar a qué vinimos, ¿no? Entonces pienso que es un poco también soltar desde ahí. Yo sé que es difícil, obviamente sé que es muy, si uno tiene problemas de distintos niveles bien profundos, pues no es que uno se ponga a pensar que esto es un juego, pero sí es importante empezar a estar anclados en el aquí y en el ahora. Cuando uno se ancla, creo que otro ejercicio me están diciendo, otro ejercicio muy importante es anclarse en la tierra. Imagínense y mediten que tienen raíces que salen de sus pies y se anclan en el núcleo de la tierra y conectan con Shemanko. Eso les va a ayudar a anclarse y a mantenerse aquí, ¿no? Porque a veces muchos estamos más conectados, es digamos desde nuestro séptimo chakra y nos cuesta estar acá. Entonces creo que ahorita es un momento de aprender a abrazar el estar en la tierra. Eso diría, Caro. Ahora Cintia me dice: muchas gracias, Tati, por toda la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, gracias por tanto, tanto y tanto. Ay, Cintia, con todo el amor, de verdad, con todo el amor y toda la humildad que mi alma y todo el respeto hacia ustedes, ¿no? Como les digo, esto lo hago desde la plena conciencia y desde una responsabilidad muy grande, porque hablar de esos temas requiere responsabilidad, de humildad y de seriedad y de estructura, ¿no? Entonces lo hago desde ahí, porque para mí este es un tema sagrado realmente y es a lo que me dedico ahora, así que también lo hago desde ese lugar. Gracias también María Paula, no, gracias a ti, mi Angie linda también, mi Angie también fue reiniciada como sacerdotisa Hathor allá en la sierra, entonces por eso les digo que todos vivimos procesos muy lindos y ella también se le activó su don de la voz, se le reactivó, se le potencializó, que ese es el don de ella también. Entonces, bueno, gracias a ustedes por estar acá, gracias por escucharme, gracias por recibir estas palabras con el amor que se las envío. Y creo que, bueno, no siendo más, los dejo ir a descansar hoy en este domingo y ya seguiré haciendo mis lives. Ahorita me voy a Argentina, a otro evento, a este congreso muy lindo, que seguro desde allá les haré una transmisión, donde iré con Taom a seguir haciendo anclajes, como ya me mandaron a San Nicolás de los Arroyos, así que por algo tendré que volver. Así que les contaré después de mi experiencia en San Nicolás, porque también conectamos a San Nicolás con la sierra. Con el disco solar me mandó Yeshua a conectarlo, no solamente con el círculo de la cosecha, sino también con esa basílica de la Virgen María en San Nicolás de los Arroyos. Así que bueno, ya les seguiré contando de esta película de nuestras vidas. Gracias a todos ustedes por hacer parte de esta película. Los quiero mucho, los honro y los dejo ir a descansar. Un abracito, cuídense.